Buenos días, mi nombre es David Pino, son 10 en punto aquí en Lima, Perú. Quiero agradecer a la señora María Laje, directora, administradora del Grupo Patrimonio Funerario Mundial, por la invitación y la oportunidad que me da para poder compartir con ustedes algo de la historia del cementerio más antiguo de Lima y uno de los más antiguos de América, además, que es el cementerio, hoy Museo Cementerio Presbítero Maestro, antiguamente llamado Cementerio General de Lima. Esta presentación que he preparado para ustedes está orientada a los orígenes, algunos datos considero interesantes de su historia inicial, los personajes vinculados, por supuesto, a la construcción y el desarrollo del cementerio, y en una segunda parte, por supuesto, con unas fotografías que he tomado y también con las que me ha brindado un amigo que ha colaborado mucho en esta investigación, el señor Daniel Tipián, hablar un poco de lo que se puede encontrar hoy en este cementerio patrimonial. El patrimonio funerario, el patrimonio de los cementerios, es un tema que ha cobrado muchísima relevancia desde hace ya varios años y justamente tal cual es la arquitectura, en el caso de las ciudades, el reflejo del pensamiento de cada época, también ocurre lo mismo con los cementerios. Las lápidas, los mausoleos, el mismo diseño de un cementerio nos habla de la mentalidad, de los gustos, las preferencias de la sociedad en cada época. Entonces, para empezar a un poco hablar de la historia del cementerio, voy a apoyarme en algunas imágenes y al final de la charla, que yo calculo debe tener una duración de media hora, 35 minutos, podremos de repente responder algunas preguntas. Algunas preguntas. Aquí también pueden ustedes escribirlas si gustan en el chat, ¿no? Para llevar quizás un orden, ¿no? Yo puedo leer las preguntas que ustedes hagan y las voy respondiendo. Ahí ya me han dejado dos mensajes en el chat. Luis Sandoval, buenos días. Y también a Elaine Silverman, ¿no? Que ha hecho un estudio, según cuenta ella, sobre los cementerios. Muy bien. Empezamos entonces con una primera imagen que nos evoca al contexto, que nos lleva a la época, al momento del inicio de toda esta historia, ¿no? Para los que se conectan fuera del Perú, tienen que saber que Lima, o la ciudad de los reyes, como fue conocida durante buena parte de su historia virreinal, fue una de las ciudades más importantes de América. Fue en realidad la capital, la ciudad principal de un virreinato que abarcó varios de los países que hoy conocemos. Por tanto, la importancia de sus edificios y la importancia de sus obras, las que se realizaron en ese lugar, nos lo evidencian, ¿no? En todo caso, en el patrimonio que aún queda hoy en pie, que generalmente pues son los conventos, las iglesias, con los distintos estilos arquitectónicos que cada uno haya desarrollado. Además, al ser la capital de este virreinato, la ciudad más importante en esta parte de América, ¿no? El Pacífico, Lima, aquí se reunía también edificios administrativos muy importantes, como el Palacio de los Virreyes, la Casa de la Moneda, el Tribunal Mayor de Cuentas, que era quien asociaba a los comerciantes o empresarios, digamos, ¿no? De aquella época. Y por ese motivo siempre hubo el temor de que por su importancia y por las riquezas que acumulaba, los piratas, que ya desde hace siglos venían asolando puertos costeros, ¿no? del Pacífico, hicieran lo mismo con los reyes, con Lima. Por tanto, se decidió en 1680 y 1684, en esos años, se decidió amurallar la ciudad. Este plano, esta imagen que vemos, nos muestra justamente un plano de la ciudad amurallada, lo que era Lima en el contexto, todavía inclusive, para cuando se construyó el cementerio, como voy a mencionar a continuación. El tema de la muerte en la época virreinal América, por supuesto, replica las costumbres de Europa, ¿no? El entierro se realizaba en criptas,
en bóvedas subterráneas, generalmente ubicadas cerca o debajo de una capilla, una iglesia, un lugar sacro, ¿no? Que era un poco la mentalidad de la época de estar más cerca, pues, ¿no? a Dios y todo ello. En Lima, como dije hace un instante, se concentra una buena cantidad de edificios patrimoniales religiosos, como conventos e iglesias. Y con toda seguridad, en todas deben existir, tapiadas o no, criptas y bóvedas funerarias, siendo tal vez las más conocidas para los que han venido a Lima o para los mismos limeños que están conectados, tal vez las famosas catacumbas, ¿no? Que en realidad son criptas, ¿no? Las criptas de San Francisco, de la iglesia de San Francisco. También existe una zona llamada los Barrios Altos, que en este plano lo voy a ubicar acá con el mouse hacia el lado izquierdo. Otras iglesias con criptas también muy extensas, ¿no? Lo cual nos va hablando un poco también de las costumbres funerarias. Mencionar también que en esta zona, que estoy ahora señalando con el mouse, se ubicaron los principales hospitales de la ciudad. Por tanto, en los hospitales también se sabe, habían fosas comunes y lugares de entierro. Entonces, toda esa costumbre de enterrar a los muertos en las iglesias dentro de una ciudad amurallada, por supuesto, iba a tener con el tiempo consecuencias. Sobre todo si hablamos de una ciudad que era atravesada por multitud de acequias, ¿no? Canales de agua, que muchas veces pasaban por el lugar donde estaban las criptas, trayendo, como se decía, como se pensaba ya a finales del siglo XVIII, las miasmas o la contaminación, que justamente provocaba muchas de las epidemias que asolaron Lima a finales del siglo XVIII. Entonces, debido a esto, a este tema sanitario, que ya era insostenible para finales de 1700, y mediante varias sugerencias y cartas, cédulas más que nada, enviadas por el rey de España, desde 1786 en adelante, hay 5 cédulas en las que se sugiere la construcción, la erección de un cementerio en las afueras de la ciudad. Ya esta costumbre de edificar cementerios fuera de una ciudad ya se había ido dando en Europa, ¿no? En Francia, en Italia, y bueno, siendo la capital del virreinato una de las más importantes, no podía ser ajena a estos avances en materia sanitaria. Por tanto, finalmente, hacia 1807 se inicia la construcción del Cementerio General de Lima. La ubicación, como ya hemos indicado, se va a realizar en las afueras de la muralla. En este caso puntual, donde señala el mouse, en el ángulo inferior izquierdo. Ustedes ven aquí una puerta, un camino, y en esta zona es donde se va a edificar el cementerio general. En una zona llamada Ansieta, ¿no? Donde también había, por supuesto, reservorios y canales de agua. Un terreno previo, saliendo de la muralla, se va a dedicar por aquellos años para un jardín botánico, que nunca se realizó porque el Jardín Botánico de Lima está ubicado en otro lugar de la ciudad, ¿no? Pero según los proyectos de aquella época, se contempló un jardín botánico y a continuación el cementerio general. Para la época en que se construyó el Cementerio General de Lima, todavía Lima estaba amurallada, como vemos en esta imagen. Entonces, lo que se va a hacer, por supuesto, a continuación, para las obras que se van a realizar, es un poco arreglar, acondicionar ese lugar. Esta fotografía que ustedes están viendo ahora es una fotografía de una de las puertas de la muralla, ¿no? Particularmente es la portada llamada de Maravillas, que es, como hemos mencionado, la que se encontraba aquí, en el ángulo inferior izquierdo de su pantalla. Esa es la portada de Maravillas y el camino que continuaba al cementerio. Esta es la imagen. Esta portada, de evidente aspecto neoclásico, va a ser reformada, remodelada de una antigua portada que existía desde el siglo XVII a principios del siglo XIX. Entre 1803 y 1805 se va a realizar esta construcción. ¿Por qué? Muchos mencionan, muchos estudiosos del tema y de la época dicen que tal vez fue una manera de darle un poco de prestancia al camino que salía de la ciudad rumbo al entierro de los muertos, ¿no? En el cementerio que se edificaría poco después de esta muralla. Una cosa más que notar de esta imagen es ya el estilo neoclásico, que poco a poco se iba imponiendo en la mentalidad, en la arquitectura de la ciudad. El Cementerio General de Lima es un cementerio neoclásico,
como veremos después. Como mencioné, el camino, esta foto evidentemente está tomada desde fuera de la muralla, por tanto está tomada desde el camino que lleva al cementerio, ¿no? Ahí se ve la puerta y unas casas a continuación en el interior ya de la ciudad. El camino era más o menos este. Aun si bien es cierto, esta es una vista geográfica de 1912, podría aventurarme a decir que no cambió mucho en su aspecto. El camino, la verja de fierro que ven al lado derecho, que es el cementerio, los árboles tal vez que acompañan esta imagen, no cambió mucho del aspecto que tuvo en un momento inicial, cuando recién se decide construir e inaugurar el Cementerio General de Lima, ¿no? Un camino apisonado, donde aquí se puede ver, por ejemplo, ¿no? Un cortejo fúnebre, el sepelio menciona, ¿no? De Monseñor Julio Zárate. Ahí se aprecia un poco el año, enero de 1912. Este era el camino que salía de la muralla para llevar a los muertos al cementerio general. A continuación, la siguiente imagen ya nos muestra las imágenes del primitivo o en todo caso el primer plano que se hizo del cementerio general. Estas imágenes fueron realizadas, son una copia hecha por Antonio de Pereira en 1816 sobre unos originales planos de Matías Maestro que se han perdido con el tiempo, ¿no? Por lo menos esas imágenes nos muestran un poco la distribución de la capilla, inclusive una imagen de la capilla que vamos a ver luego en fotografías, la distribución de los entierros para dignatarios como virreyes, para el clero y para los nobles de la ciudad, siendo la parte posterior pues la dedicada o destinada, ¿no? Ya a la población común, vamos a decir así, de alguna manera, ¿no? Las calles atravesadas de manera radial, toda la distribución del cementerio responde pues a este pensamiento del neoclásico, ¿no? Una ciudad de los muertos, con avenidas, con calles y con cuarteles, ¿no? Con nichos a la manera de departamentos, ¿no? Donde esos muertos pues iban a encontrar el descanso eterno. Una zona dedicada a jardines al ingreso. Toda la zona inferior en este plano hoy ya son zonas pues, ¿no? de mausoleos, muchos de ellos muy importantes, hay varios presidentes ahí. Y aquí la capilla, que estamos viendo también en esta otra elevación, como repito, hecha de originales realizados por Matías Maestro. Avanzando entonces ya en la historia del cementerio, hay que decir que su construcción se inició el día 23 de abril de 1807. Matías Maestro Quilchano, que era su nombre completo, era un arquitecto, presbítero, pintor, músico de la ciudad de Vitoria, ¿no? Vizcaya. Y él llega a Lima, tiene como protector a Juan Domingo de la Reguera, un arzobispo, que va a darle una serie de encargos de carácter religioso, pero también civil. Matías Maestro no solamente va a ser el constructor de este cementerio, va a ser constructor también, por ejemplo, de la primera escuela de medicina que se va a construir en la ciudad, en una zona también ubicada en los barrios altos, ¿no? Llamada la Plaza Italia. Va a rediseñar, reedificar varias de las portadas o los retablos, en todo caso, principales de muchas de las más importantes iglesias de la ciudad, ¿no? En estas imágenes que ya nos llevan un poco al diseño y al detalle de la capilla, sin duda un espacio importante en el cementerio, porque hay que agregar, hay que decir aquí, quizás sin caer en el campo de la anécdota, ¿no? Pero en todo caso hay que saber de que la población limeña por aquellos años fue muy reacia a ser enterrada en un espacio nada menos que fuera de su iglesia favorita y mucho menos fuera de la ciudad murallada, en un pepinal, en una zona abandonada, en una zona de huertas un poco, ¿no? Insalubres por las aguas que pasaban también de las sequías, ubicadas fuera de la ciudad. Por tanto, si bien es cierto aquí Matías Maestro desempeñó todo su ingenio, desempeñó toda su creatividad, por supuesto siguiendo los lineamientos de la arquitectura que se seguían por aquellos años. Por ejemplo, en esta planta de la capilla, en la planta octogonal, como también vimos en la imagen anterior, se dice que él sigue los postulados de Sebastián Serlio, ¿no? Este padre, se puede decirse así, de arquitectura, que va, y además, en todo caso, retomado en la época neoclásica, y él va a diseñar, como repito, un cementerio
suntuoso, en el que el mármol, como material de construcción ya típico del periodo neoclásico, no va a ser ajeno. Entonces, en esta capilla, que era lo primero que uno veía al ingresar por las rejas, ¿no? Encontramos una serie de elementos iconográficos bastante interesantes. Yo me he permitido hacer algunas anotaciones que se las voy a leer a continuación, ¿no? Por ejemplo, en el interior de la capilla habían pinturas murales. Ah, por cierto, esta capilla hoy ya no existe, ¿ya? Vamos a ver después qué cosa se encuentra hoy en su lugar. Por eso es que es importante hablar en todo caso de lo que tuvo, y por eso que me estoy deteniendo un momento aquí para añadir qué cosa tenía, qué cosa se veía y qué representaba. El interior de la capilla tenía una serie de pinturas murales en un cielo raso, obra de un pintor español llamado José de Pozo. José de Pozo había llegado a finales del siglo XVIII a Lima como parte de una expedición llamada Malaspina, una expedición española que vino un poco a hacer investigación científica en flora, fauna, cultura, y vino con pintores, ¿no? Uno de los pintores muy famosos, Fernando Brambila, y otro fue José de Pozo. José de Pozo se va a quedar aquí en Lima. Y José de Pozo además va a ser muy cercano a Matías Maestro. Por tanto, va a colaborar con las pinturas murales que se van a encontrar dentro de esta capilla, que como mencionaba, se mostraba la entrada triunfante a la gloria, ¿no?, celestial de tres santos, ¿no?, asociados al Perú: Santo Toribio Mogrovejo, Santa Rosa de Lima y San Francisco Solán. Al medio, ¿no?, de toda esta presencia de santos asociados a Lima se encontraba Jesucristo, ¿no?, que los recibía, y el resto estaba poblado de ángeles. Creo que basta esta sencilla descripción para imaginarnos, sobre todo en el arte no neoclásico, en la pintura de estos personajes, la suntuosidad que se podía encontrar en el interior de esta capilla. En su exterior, que es lo que estamos viendo, en la imagen que se encuentra aquí a la izquierda, es la fachada que se veía desde la calle, ¿no? El ingreso, bueno, acá se ven un poco los árboles, estaba adornado con cipreses, ¿no? Con cipreses, siendo, como se sabe, los cipreses en la cultura funeraria, unos árboles pues que evocan, perdón, que evocan la longevidad, ¿no?, que son verticales, como un dedo que apunta, que señala al cielo también, ¿no?, y que siempre se mantienen verdes además, ¿no?, una cosa muy particular de los cipreses, no crían gusanos. Por tanto, de todo cementerio en el mundo, y varios de los que conocen este tipo de lugares, no va a negar que siempre los cipreses han sido los árboles asociados a esta cultura funeraria. Bueno, desde aquella época, desde esta época, ya los cipreses eran parte de la decoración que rodeaba, como mencionaba, el ingreso a esta capilla, ¿no? En esta capilla aquí hay una inscripción, una placa, una lápida en la parte superior de la puerta, que decía beneficencia con los vivos y los muertos. Sin duda una frase que ya de por sí evocaba el carácter del lugar. En la parte superior, ¿no?, aquí habían dos esculturas que aparecen, que eran Adán y Eva, según una descripción, por supuesto, de la relación que se hizo en la época que se inauguró. Una lectura que después la voy a compartir ahí como parte de las lecturas recomendadas. Era una imagen de Adán y Eva que se muestran recostadas, como vamos viendo, pero que mostraban vivamente también el dolor y la vergüenza, ¿no?, que los oprimía en su pecado, el pecado original que nos conduce a la muerte, un poco todo el discurso, ¿no?, por supuesto religioso, y por supuesto en el interior, como podemos ver aquí, una imagen de un Cristo yacente, Cristo con su muerte nos da la resurrección, todo el discurso religioso como parte también del pensamiento y de la importancia que este lugar tenía que adquirir para los limeños. Esta imagen que está a la derecha es la parte posterior de la capilla, es lo que se ve desde dentro del cementerio, ¿no? Aquí se puede ver una lápida en la que se lee un texto de la Biblia, ¿no?, en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 22. Aquí dice: esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual reformará nuestro cuerpo abatido para hacerlo conforme a su cuerpo glorioso. Quizá una frase también que daba esperanza, ¿no?, que invitaba a la resignación y a la espera, ¿no?, de ese momento glorioso para los que ya iban saliendo, porque esta es la parte vista desde el interior del lugar, ¿no? Aquí una puerta también interior abierta, donde una vez más se ve esta imagen de mármol del Cristo yacente. Por cierto, esta imagen del mármol del Cristo yacente
hasta el día de hoy existe, ¿ya? Hasta el día de hoy existe, se encuentra en la nueva capilla, o en todo caso un baldaquino, ya van a ver ustedes la imagen después que se ha colocado aquí, y si bien es cierto, está atribuida, además la foto lo prueba, ¿no? En los grabados, a la época de Matías Maestro, una cosa bien interesante es que debajo del cuello de Jesús aparece un año 1869, tal vez algo que valdría la pena investigar. ¿Por qué se añadió ese año si se supone que es de los inicios de la época pues, en que se inauguró el cementerio, ¿no? Dejo ese dato suelto, en todo caso, para los investigadores locales. Ahora, ¿qué más había en este cementerio? Una de las primeras fotografías, porque si bien es cierto hay grabados de mediados del siglo XIX, pero las primeras fotografías del cementerio se encuentran en una obra que además está digitalizada, por cierto, en internet, que se llama Rayos de Sol desde Sudamérica, ¿no? Rays of Sunlight from Sudamérica, en el cual se puede ver las imágenes tal vez más antiguas del cementerio general, que claro, por supuesto, van mostrando ya un poco el arte escultórico en sus figuras de mármol, ¿no? En mausoleos, pero más allá de eso, un espacio todavía vacío, todavía a la espera tal vez, ¿no? De los que iban a ser enterrados en el lugar. Otra imagen también de ese álbum, que nos va mostrando algunos mausoleos ya de importantes personajes. Hay que agregar o añadir que es recién, mayormente a partir de 1858, que se empieza a construir criptas y mausoleos adornadas con imágenes de mármol, cada cual más exquisita que otra, ¿ya? Todavía anterior a esta fecha, en las primeras décadas del cementerio, de su historia, eran los cuarteles, ¿no? Los cuarteles con 4 niveles en los cuales estaban enterradas las personas y en las cuales no se identificaban clases sociales, ¿no? No se identificaba clases sociales, básicamente pues era un espacio muy democrático, podemos decir de alguna manera, donde todos estaban enterrados en un mismo lugar, ¿no? Siendo todavía uno de los cuarteles más antiguos que existen, el cuartel de la Resurrección, que vamos a ver en un instante. Algunos datos más que agregar respecto a la inauguración de este lugar es añadir que fue inaugurado el 31 de mayo de 1808. O sea, se inició la construcción en abril de 1807, como habíamos mencionado, pues casi un año de construcción. Para su inauguración se trasladaron los restos justamente del arzobispo Juan Domingo de la Reguera, quien mencionábamos que en un principio pues, fue el protector, el benefactor, ¿no? Que impulsó la carrera de Matías Maestro en Lima. Él había muerto unos años después y casualmente va a ser él, los restos de él, que van a ser llevados de la catedral a este lugar. Como dato anexo, habría que mencionar que la distancia de la catedral hasta el cementerio pues no es cerca, es relativamente lejos. Por tanto, cerca a la Portada de Maravillas, cuya imagen ustedes ya vieron hace un instante, había, o hay hasta el día de hoy, perdón, una iglesia que se llama la Iglesia de Maravillas. En esa iglesia, Matías Maestro construyó un túmulo funerario, donde un día antes, de manera secreta, se menciona, se trasladaron los restos de este arzobispo, Juan Domingo de la Reguera, para al día siguiente, en este caso 31 de mayo, poder ser trasladados de manera pues solemne y con mucha suntuosidad, por supuesto, al cementerio general. Por tanto, al día siguiente, el 31 de mayo, se dice que desde la madrugada se había acordonado todo el camino, ese camino de tierra que vimos, ¿no? Apisonado, se había acordonado con diferentes piquetes de caballería, ¿no? Para cuidar que nadie más entre a caballo a ese lugar. Y tampoco hubieran vendedores de comida o bebidas, que ya por aquellos años se consideraba pues que en toda ceremonia pública los que vendían comida y bebida alteraban el espíritu de las personas y eso muchas veces terminaba en escándalo. No se quería ningún escándalo. Es más, el ingreso a la capilla misma, ¿no? En la fecha de la inauguración, estuvo adornado con toldos, por supuesto con asientos, donde solo se permitió el ingreso de personalidades, ¿no? Sobre todo la nobleza de Lima en aquella época, y gente que obviamente pues, no iba a prestarse a escándalos callejeros. Había que conservar la suntuosidad hasta el límite. Recuerden que todavía estamos en una mentalidad de una época cortesana, una ciudad virreinal. Por tanto, todo esto se veía como algo normal y la población en sí pues apreciaba desde fuera
todos estos sucesos, todo lo que iba pasando, ¿no? La ceremonia duró desde las 8:30 de la mañana, ¿no? Que luego de una misa que se realizó en la capilla, se trajeron los restos, como mencionábamos, de Juan Domingo de la Reguera. Esta ceremonia fue dirigida por Bartolomé de las Heras, su obispo continuó después de Domingo de la Reguera, y terminó a las 11 de la mañana, ¿no? De 8:30 a 11 de la mañana, el 31 de mayo, se realizó la ceremonia de inauguración del Cementerio General de Lima. Posterior a ello, el día 1 de junio, se empezaron a trasladar más restos, ¿no? Ya de las personas que habían ido comprando sus nichos, sus lugares de entierro, y así fue pues como se inició la historia de este cementerio, el Cementerio General de Lima. En esta imagen vemos una escultura de un ángel, ¿no? Asociado a la fe, lleva una cruz en la mano, señalando al cielo, ¿no? Hoy esta escultura, que en la foto antigua aparece con dos esculturas más, ¿no? que lo acompañan, hoy es parte de la tumba del constructor de Matías Maestro, como aparece ahí en la parte inferior, ¿no? Del pedestal, ¿no? Que acabamos de mencionar, que se presentó ahí. Un poco es una vista del cementerio tomada en los años 20, publicada en un periódico norteamericano que se publicaba, se distribuía en Lima, de New Coast-Later, en la cual nos muestra desde el aire esta planta neoclásica, ¿no? Con estas calles que ya habíamos mencionado, de la época original, los mausoleos y esculturas más antiguas, y ya se puede ver apreciar aquí también la famosa cripta de los héroes, de la cual hablaremos más adelante. Este es un plano del cementerio, como se encuentra, he resaltado en líneas rojas o en el recuadro rojo la parte antigua, ¿no? La parte que construyó Matías Maestro. Por supuesto, con el tiempo, el lugar fue creciendo, se añadieron otros cuarteles, otros espacios, un espacio que se llamó por muchos años, el día de hoy me parece que se conoce así, como el cementerio laico, ¿no? Donde se enterraba la gente que no profesaba la fe católica. Vamos a ver después también qué tradiciones o historias están asociadas sobre todo a ese lugar. En la actualidad se registran en el cementerio 766 mausoleos, de los cuales 92 han sido ya declarados monumentos históricos, ¿no? El Cementerio General de Lima es un libro de la historia del Perú abierto a todos, ¿no? Hablar en realidad de la historia y personajes del cementerio en el tiempo que tenemos sería en realidad una tarea difícil. Un fotógrafo o al que le gusta la fotografía puede ir y pasarse todo el día, si quiere, en el cementerio. Por tanto, voy a empezar ahora a mostrarles un poco algunas imágenes. Es un poco la fuente de las fotografías que he mostrado hasta el momento. Voy a empezar ahora a mostrarles algunas fotografías que he tomado y también algunas que me ha dado mi amigo, el señor Daniel Tipián Carvajal, del cementerio, y en la cual vamos a ir pues hablando un poco respecto de cómo es el lugar, cómo se puede llegar a visitar, y muchas, no todas, pero muchas de las cosas más importantes que aún se encuentran en su interior. Para empezar, el Cementerio General de Lima, hoy llamado Museo Cementerio Presbítero Maestro, tiene un ingreso en el cual se puede ingresar por un largo corredor cerca a la línea del tren eléctrico, ¿no? Para los que desean alguna vez ir a ese lugar, bajan en la estación llamada Presbítero, ¿no? No es casual, y de ahí pueden dirigirse al museo, a este centro de interpretación o museo de sitio, por ahí lo llama alguien, donde de ingreso pues se muestra un poco de una carroza funeraria, un poco de esos carros de los años 30 que servían para trasladar difuntos. Luego de ellos se ingresa a esta sala donde generalmente hay exposiciones temporales. Esa es una de las visitas que yo he realizado con grupos de personas al lugar. Aquí ya en esta exposición se mostraba un poco el arte funerario, el significado, las alegorías. En otra ocasión anterior también aquí se ha expuesto, por ejemplo, las imágenes de la fotografía post-mortem, ¿no? Es una sala de interpretación, como menciono, que nos va a permitir luego poder ya ingresar a lo que es el cementerio. Para ingresar al cementerio, desde esa sala de interpretación, desde ese espacio donde estaba esa carroza funeraria, se hace a través de una escalera metálica, ¿no? Y la primera vista que uno tiene son estos largos pasajes o cuarteles, ¿no? En los cuales se puede ir apreciando ya lo que se va a ir encontrando. Un poco para ubicarnos, según el plano que les mostré hace un instante, por dónde es el ingreso, pues aquí sería, ¿no? Sería por esta puerta. Por aquí está la escalera y este corredor es el primer pasaje que estamos viendo en esta imagen. Estamos en este momento
lejos todavía, vean ustedes, de la parte antigua de la que hemos hablado hace un instante. Pero bueno, los tours que se realizan, las visitas que se hacen en el lugar, como repito, suelen utilizar esta puerta y este ingreso. Entonces estamos entrando de lleno a una parte que no es muy antigua, tampoco es muy moderna, ¿no? Por supuesto, pero en lo que sin duda parte de la fauna que vamos a encontrar en el lugar, pues son las aves de rapiña. Yo supongo que eso sucede en todos o muchos de los cementerios que hay en el mundo, ¿no? Estos gallinazos limeños, sin duda van a ser algunas de las principales aves que vamos a encontrar en el lugar. Y eso podría tener una explicación, porque antiguamente hay que agregar que los muertos cuyos plazos de entierro de un nicho se habían vencido, no habían sido renovados, porque hay que saber que habían entierros perpetuos y entierros también temporales. Muchos de ellos eran arrojados, ¿no?, en la parte trasera del cementerio, con lo cual, por supuesto, atraía a las aves de rapiña. Son otras épocas, por supuesto, esa parte me consta, he ido a verla. Si bien es cierto, me contó una persona que hasta hace unos 20 años era un tiradero de ataúdes podridos y huesos por doquier. Hoy es un lugar ya que se ha arreglado, que está ya en buen estado, ¿no? Pero quizá eso sea el motivo de que las aves de rapiña pues no hayan sido ajenas a un espacio como este. A partir de aquí vamos a mostrarles una serie de imágenes, digamos, panorámicas, un poco para entrar en contexto de la antigüedad que tiene este lugar y lo que se puede encontrar en él. Por ejemplo, les había comentado que muchos de los cuarteles antiguos tenían originalmente 4 niveles, ¿no? En varios, no en todos, pero en varios de los cuarteles, sobre todo cercanos a la parte antigua, se puede apreciar un año recurrente de entierro en los 4 primeros niveles, vamos a suponer, ¿no? Entre 1850 y 1852. En la parte superior, todo el quinto nivel, ya entierros de 1920, por ejemplo, ¿no? Eso porque se entiende de que en algún momento se añadió un nivel más, un nivel más. Esta imagen que ven ahora es el cuartel San Joaquín, o el llamado también, pues, el famoso pabellón de los suicidas, ¿no? Si bien es cierto, ahí no todos son suicidas, es parte del cementerio laico. En el tema turístico, pues, es un tema que siempre atrae a mucha gente, ir a ver las historias de la gente que ha sido enterrada allí y sobre todo sus trágicos finales, ¿no? Quizás pudieron llegar a tener. Esta imagen nos da una idea de que no solamente los mausoleos, las esculturas están en una zona determinada, también pueden estar en medio de los cuarteles, ¿no?, o pabellones, si por ahí alguien quiere llamarlo así, del cementerio. O sea, era un espacio abierto donde en otra época habían jardines, también se podían construir mausoleos y criptas, ¿no? Como en este caso estamos viendo en esta imagen. La imagen de al fondo, con esas casas en un cerro, es de un cerro llamado San Cristóbal, que es el cerro más importante de Lima, un mirador natural, que bueno, ya para estos años pues está poblado, como ustedes pueden ver, y esta imagen nos lo prueba además, ¿no? El cementerio, que tiene sectores que son parte de circuitos turísticos, también tiene sectores, por supuesto, como este, que parecen atrapados en el tiempo, ¿no? Que le dan ese aura, ese espíritu bastante peculiar que tienen los cementerios. No solamente ellos, ¿no?, que también podrían ubicarse quizás en un estado de abandono, en un estado en el cual poca gente transita por ellos, ya muchos de los muertos tienen familiares o descendientes que quizás hayan muerto, por lo tanto nadie se acuerda de ello, y lamentablemente pues esto lleva a que también el cementerio tenga este problema, ¿no? Un poco el abandono, un poco la desidia tal vez de algunas autoridades que han pasado por el lugar, que no le han dado la importancia. Pero más allá de eso, el arte que encontramos en el cementerio salta, ¿no? Y es quizás lo que más atrapa a las personas que van a visitarlo. Esta imagen que ven ahorita, por ejemplo, es el llamado pabellón o cuartel más antiguo del cementerio. Es el cuartel de la Resurrección. En este lugar, en este lugar se encuentra además el que ahora está catalogado como el entierro más antiguo existente. Si bien es cierto, habíamos mencionado que hay entierros, o que se realizaron entierros a partir de 1808, ¿no? No se ha encontrado, por lo menos hasta el momento, entierros de ese año y del año 9. Sin embargo, aquí al final, donde ustedes pueden ver, bueno, esa fotografía con un efecto HDR que tomé, pero aquí al final pueden ver ustedes una serie de flores, inclusive unas placas, ¿no?, agradecimientos colocados en la pared. Aquí se encuentra el entierro más antiguo del cementerio, ¿no? Vamos a ver si es la imagen que sigue. Este es, ¿no?, el de María de la Cruz y de la Luz. Se menciona que fue una monja de un convento llamado Las Mercedarias, y ahí está el año de su entierro, 27 de marzo de 1810, apenas 2 años después
de la inauguración del cementerio. Por tanto, mucha gente le atribuye pues ahí algunas habilidades milagrosas, y ahí las flores y los rezos que van a darle, y también los agradecimientos, como mencionaba, colocados aquí en el muro. Esta foto es de hace el año pasado, voy a ver más placas seguramente. Y este cuartel, particularmente el cuartel de la Resurrección, además nos dice algo, nos menciona algo más, ¿no? Muchos acá de los que están enterrados, además de esta monja, son nobles, son vecinos cualquiera de la ciudad, y lo que decíamos, ¿no? Este carácter de democracia que había en esta primera época del cementerio general. Por cierto, aquí al frente de María de la Cruz de la Luz, vamos a ver después una imagen, está ya la tumba vacía, en todo caso hoy, de Bernardo de Monteagudo, que ya fue trasladado a Argentina, pero está enterrado también en este cuartel, el cuartel de la Resurrección. Vamos a avanzar. Otra imagen. Aquí entramos ya básicamente a lo que es la arquitectura de los mausoleos, que independientemente del año, sobre todo, más que nada en el siglo XX, van a poder replicar estilos, estos neoestilos, ¿no? El neogótico, estilos neorenacentistas, muchas esculturas de mármol también van a adornar estos espacios de entierro, y va a ser un poco también una demostración de las riquezas alcanzadas por una élite, ¿no? Que sin duda no quería pues pasar desapercibido en un nicho más en el cementerio, querían una exclusividad. Y los estilos, como menciono, neogótico, neorrenacentista, también hay hasta tumbas o mausoleos de estilo Art Deco, de estilo Art Nouveau, neoclásicos, que son del siglo XX, por supuesto, ¿no? Se van a hacer presentes en este lugar. Lo mismo que el arte funerario, ¿no? El arte funerario que muchos quizás ya conocemos, que son básicamente elementos recurrentes, como el reloj de arena con alas, ¿no? O las antorchas invertidas, que significa la vida que se apaga, estas iconografías alegóricas, ¿no? Ya hemos mencionado este reloj de arena con alas, aparece, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo a la izquierda, las guirnaldas como señal de triunfo, en muchos casos, el Ouroboros, ¿no? Esta serpiente que se come la cola, hay una fotografía después que va a mostrarles, como la continuidad, ¿no? de la vida. En sí, en suma, el Cementerio General de Lima es un libro iconográfico abierto, además del arte que se nos va mostrando, que vamos a ir viendo en estas imágenes. Por ejemplo, aquí otra imagen, otros mausoleos, ¿no? Que vamos viendo también, eh, tumbas de personajes importantes. Por ejemplo, aquí vemos a la izquierda la tumba de la familia Goyeneche, ¿no? Y a la mano derecha, la tumba de la familia Ingunza. Esta tumba la he puesto aquí porque es muy particular e interesante. Ven ustedes, este mausoleo, este catafalco parece que fuera, ¿no? Está en las primeras fotos que se publicaron del cementerio. Recuerdan que les comenté que hay un álbum de 1865. Bueno, en ese álbum aparece esta fotografía, que ustedes ven ahora a la izquierda, en la que se ve la misma tumba, y ven ustedes atrás, ¿no? Todavía los nichos vacíos para 1865. Hoy esa parte ha sido reformada, ha sido ampliada, y vemos cuarteles, ¿no? Además acá una anecdótica dama también posando para la fotografía en esta imagen. El arte, como mencionábamos, en cuanto a esculturas, va a ser notorio, se va a ver pues piezas de escultores reconocidos en Lima, de talleres como el de la Casa Luisi, la Casa Rosselló, muchas también van a ser importadas de Europa, eh, muchas van a ser arte industrial, se van a replicar o repetir obras famosas del arte universal, también como lugares de entierro. Las virtudes también van a aparecer aquí, como esa de la esperanza, ¿no? Que aparece con su ancla al lado izquierdo, y la presencia de ángeles tal vez va a ser la más recurrente, ¿no? Esos ángeles de la resurrección, los que evocan el llamado, ¿no? En el juicio final hacia la vida eterna o a la resurrección, en todo caso, sea cual fuera el caso. Otras tumbas también con elementos muy interesantes, por ejemplo, esa tumba que ven ustedes en el ángulo izquierdo es de un pensador muy conocido aquí en el Perú llamado Manuel González Prada, es contemporáneo además a otro que sí es conocido internacionalmente llamado Aya de la Torre, y es curioso que la tumba de ambos sean estas rocas, ¿no? Muchos que estudian el arte funerario, sobre todo en su influencia de la masonería, mencionan pues que los masones tenían esta costumbre de ser enterrados en tumbas con una roca que cubría, ¿no? sus restos, ¿no? También Henry Mays, que sí fue reconocido masón aquí en la ciudad de Lima, tiene una tumba también con una gran roca, ¿no? Así que por ahí también ese tema interesante
desde el punto de vista que quieran ustedes verlo. Aquí una tumba también con una imagen de un ángel consolando a unos niños, y al extremo derecho, la tumba de Alfonso Ugarte, ¿no? Un héroe peruano de la Guerra del Pacífico, una historia muy conocida que desde el colegio nos la enseñan, es que él, pues, en la defensa del pabellón nacional, de la bandera peruana, perdida ya la batalla de Arica, se arrojó desde el morro de Arica, ¿no? Envuelto en la bandera. Bueno, es un héroe nacional sin ninguna duda, y aquí en su tumba pues se ve una imagen que representa a su madre, ¿no? Su madre doliente por la pérdida del hijo. Aquí otra foto quizás más abierta de esta tumba, y aquí un detalle de la parte interior, de la parte posterior, mejor dicho, que nos muestra un símbolo, que nos muestra un símbolo recurrente para muchos en las tumbas de masones, ¿no? Que es el símbolo del alfa y el omega. Aunque también hay que ser justo decir que este es un símbolo que aparece en antiguas tumbas de la época de los judíos y es un elemento en todo caso artístico, ¿no? Pero en todo caso aquí muchos que estudian el tema de la masonería van a encontrar este símbolo en varias tumbas de masones, el alfa y el omega, que se encuentra, como repito, en la parte posterior del mausoleo de Alfonso Ugarte. Otras esculturas más, una de ellas va a ser esta, por supuesto, sin duda una de las más hermosas, dado el trabajo en el mármol que se ha permitido realizar. Ven ustedes esa escultura, en realidad aquí en las fotografías ven ustedes dos esculturas distintas, ¿eh? Son las dos damas de la mantilla, como se nos ha dado por llamar a esta escultura. El pedestal nos lo prueba, pero ven ustedes el fino trabajo en el mármol. Aquí hay unos detalles, unas fotografías que me pasó mi amigo Daniel Tipián, y vean ustedes, pues, ¿no? Ese trabajo. Ahora hay que agregar que esto es mármol de Carrara, ¿no? No habla bien en realidad el estado en que se puede encontrar lleno de polvo y de tierra, del mantenimiento que tiene el cementerio, un cementerio patrimonial, quizás con la mayor cantidad de esculturas en América del Sur, ¿no? Y si me disculpen si por ahí de repente en la Recoleta hay más, o en un cementerio tal vez en otro país, pero sin duda la cantidad de esculturas y el arte que vamos viendo ostenta este cementerio, lo convierten sin duda alguna en uno de los más importantes de América. Ven el detalle acá, inclusive de los botones, ¿no? De la manga en el traje de esta mujer doliente con la dama de la mantilla que apreciamos allí. Vamos a ver aquí. Ahora, continuamos también con otras lápidas, otros mausoleos, perdón, que también tienen iconografía de la cual ya hemos hablado hace un momento, ¿no? Las antorchas invertidas, el fin de la vida. Y esta, ven ustedes que está a la derecha, nos muestra una figura femenina con alas, pero con alas de mariposa. La mariposa y la rosa también, que es como elemento iconográfico funerario, aluden a la fragilidad de la vida, el alma, ¿no? Un poco nos habla de la antigua historia de Psique, ¿no? Que se enamoró de Eros y que luego, pues, es interpretada como el estudio del alma, ¿no? Psicología. Muchas esculturas en el cementerio tienen alas de mariposa, para los que quizás no entienden muy bien este tema. No todas las esculturas con alas en un cementerio son ángeles, ¿no? También hay estas alegorías a la fragilidad de la vida. En este caso puntual, la mariposa que vemos. Después de pasar de estas esculturas de mármol, encontramos también un poco de escultura metálica, ¿no? Aquí un detalle muy curioso en unas rejas de un mausoleo, dos manos vemos allí. Más allá de eso también encontramos este símbolo, el búho, ¿no? Que yo le he podido encontrar en dos tumbas distintas. El búho, esta figura que aparece pues, desde el arte románico, inclusive mucho más atrás, por supuesto, como el guardián, ¿no? En la oscuridad, el que te da la luz en la oscuridad. El búho también es una imagen recurrente en algunas de las tumbas en el Cementerio General de Lima. Lo mismo que esta escultura de bronce, este gigante sentado en posición pues ahí de meditación en la tumba de un magistrado peruano, pero que desafortunadamente nos muestra algo que ya hemos ido viendo en varias fotografías, ¿no? Un poco el abandono, el descuido. Aquí, por ejemplo, habían dos guirnaldas a ambos lados que se han perdido o quizás han desaparecido por alguna razón en esta tumba impresionante. Esta figura, por cierto, no es pequeña, es bastante grande, es tal vez una de las esculturas de bronce más grandes que hay en el Cementerio General de Lima, en el Cementerio Presbítero Maestro, ¿no? Aquí otro detalle, también de otra figura doliente, una dama doliente, hecha en bronce. Y aquí una fotografía que me gusta mucho, porque además también aprovecho para mandar un saludo a la directora del Grupo Patrimonio Funerario Mundial, María Laje, quien junto con mi amigo Daniel Tipián
y otros amigos tuvimos la oportunidad de visitar el cementerio general el año pasado, ¿no? Aquí aparece la mujer doliente, por eso pongo la fotografía, pero también mi amigo Daniel, que ha aportado con varias fotografías de este álbum, y María Laje, nuestra genial directora del Grupo Patrimonio Funerario Mundial. Ahora, esta escultura es una escultura muy especial, tal vez se replica en muchos cementerios del mundo. Es el famoso ángel de la resurrección, obra de Giulio Monteverde. Este escultor italiano lo realizó por encargo para la familia Oneto en 1882 y se encuentra el original en el cementerio de Staglieno, ¿no? En Italia. Esta escultura ha sido reproducida y hoy se encuentran ángeles de Monteverde, como se les llama, en muchos cementerios del mundo. Yo estuve un poco leyendo ayer algo sobre el tema, hay varias, incluso están clasificadas, ¿no? Con ficha y todo, en cementerios de México, en cementerios de varios países. Entonces, Lima no podía ser la excepción. Y en el cementerio general se encuentran hasta 4 representaciones, 2 esculturas de mármol, como vamos viendo, de este ángel de Monteverde, y 2 en lápidas, ¿no? Daniel Tipián Carvajal, en su blog llamado Los Apuntes de Daniel, ha publicado un artículo muy interesante añadiendo la ubicación de estos ángeles de Monteverde en el Cementerio General de Lima. Sin duda una escultura de mucho valor que también tiene pues su precedente y su presencia aquí en Lima. Aquí vemos ahí Luisi, acá como firma, ¿no? De esta lápida, Luisi, la casa Luisi que ya les había comentado, como una de las más importantes casas que fabricaban lápidas y mausoleos y que hoy se encuentran en el Cementerio General de Lima. Entre las lápidas más antiguas que se encuentran en el cementerio, muchas de ellas han sido realizadas como grabados. Son, digamos, trabajos únicos, ¿no? Muchos de los nombres de los grabadores aparecen en la parte inferior o a un ángulo. Hay estudios que se pueden encontrar en Google, ¿no? En páginas especializadas sobre los grabadores, ¿no? De Lima, siendo uno tal vez de los más estudiados Marcelo Cabello, pero muchos más, por supuesto, que realizaron estos trabajos únicos, en la que también añaden, según el pensamiento del siglo XIX, las alegorías funerarias típicas de la época, ¿no? La antorcha invertida como señal del fin de la vida, el reloj de arena con alas, y una serie más de elementos iconográficos. Aquí pues un sauce llorón con un esqueleto que alude evidentemente a la muerte en esta tumba de doña Juana García de Calvo. Esta podría ser, como repito, un ejemplo de las tumbas o de las lápidas más antiguas, los grabados, el trabajo y sobre todo la iconografía. Aquí vemos un hombre con el tarro, un sombrero de tarro aparentemente que se ha caído o lo ha puesto en el piso. Y apreciar, caminar y mirar estas lápidas, pues sin duda son un deleite que, como repito, nos llevaría mucho más que el tiempo destinado a esta charla, que por cierto ya va a tener una hora, ¿no? Espero que no los esté cansando con las imágenes aquí. Por ejemplo, otra representación muy antigua, el Orodoro, ¿no? Esa serpiente que se come la cola en la tumba o en la lápida de doña Josefa Márquez de Rendón, el año 1853. La figura de Cronos, ¿no? Con la guadaña y alrededor del tiempo, también va a ser un elemento recurrente, este titán, ¿no? Va a ser un elemento recurrente en muchas de las lápidas que se encuentran y también como detalles en unos mausoleos que se encuentran sobre todo del siglo XIX. Recordemos que en el siglo XIX estamos en el pensamiento neoclásico. Por eso les decía al principio que el cementerio, con sus lápidas y mausoleos como la arquitectura, es el referente del pensamiento de una época. Hoy, pues, en una lápida, ¿a quién se le ocurriría colocar, ¿no? A su familiar una imagen de Cronos, ¿no? Ahí con la guadaña, creo que a nadie. Hoy quizás las lápidas más utilizan imágenes de Jesucristo, la Virgen María, ¿no? O angelitos. Bueno, cada época con su pensamiento. En el siglo XIX era normal colocar ese tipo de representaciones. También el aludir a las vanitas, ¿no? La representación de la muerte con este cráneo y estos huesos cruzados, ¿no? Que luego con los años Hollywood se encargó pues de ponerlo como el símbolo de los piratas, ¿no? Por ahí esa tumba o esta lápida se encuentra en el famoso pabellón de los suicidas, el cuartel San Joaquín, cuya foto les mostré hace un instante, es de una señora llamada Gregoria Camacho. Y desafortunadamente es utilizada pues por algunas personas un poco desorientadas o quizás mal instruidas, diciendo que fue una bruja, ¿no? La bruja, la enterraron con ese símbolo, ¿no? Porque es bruja. Bueno, nada más alejado de la verdad, como acabo de decir, este símbolo, que está además en una tumba del siglo XIX,
aparece también en varias lápidas, inclusive mausoleos del cementerio general. Y es uno de los símbolos que aluden a la vanidad, a la fragilidad de la vida, ¿no? Nada somos, nada nos llevamos, sencillamente es una alusión a lo temporal que puede ser la vida. Ahora, otra lápida que también aquí que aparece es esta, ¿no? Con textos, por supuesto, en otro idioma. ¿Por qué buscas entre los vivos a quien está entre los muertos? Menciona aquí una frase, tal vez tomando una frase de la Biblia, ¿no? Cuando fueron a buscarlo a Jesucristo a la tumba donde había sido depositado después de la crucifixión, y unos ángeles le dijeron, ¿no? A unas personas que fueron, ¿por qué buscas entre los muertos a quien está entre los vivos? Una cosa así. También aquí esta lápida nos muestra, más que ello, más que la frase en sí que nos podría llevar pues, a hablar más del tema, las inscripciones, ¿no? Por supuesto, representando a ciudadanos extranjeros enterrados en el lugar. Otras lápidas también evocan escenas, ¿no? Como esta, por ejemplo, de don Atilio Otárola Méndez, su madre, dice el angelical hijo, ¿no? O sentado, una frase también que hoy no es muy común, ¿no? Por ejemplo, hay lápidas que dicen el nombre de la persona, quién fue, ¿no? Quién fue, o fue fulano de tal. Hay un libro llamado Parca Voz, publicado aquí en Lima, y auspiciado por la Beneficencia de Lima, que un poco investiga, hace un estudio literario sobre muchas de estas frases utilizadas en las lápidas, ¿no? Ya poco comunes hoy en día. Aquí ya toda una composición, aunque es una lápida que evidentemente pues evoca un entierro, una muerte, es una escena de la Navidad, ¿no? El nacimiento de Jesús, habían los Reyes Magos, los pastores y pues no toda una imagen que sin duda evoca la vida, ¿no? El nacimiento de Jesús, pero nada menos que una lápida, una cosa realmente curiosa, ¿no? Y esta es la lápida de Bernardo de Monteagudo, aquí dice, aquí reposaron sus restos hasta el 26 de junio de 1917, en que a petición del gobierno argentino se exhumaron para trasladarlos a Buenos Aires, ¿no? La fecha de fallecimiento, y esta lápida está en el cuartel de la Resurrección, que les había contado hace un instante, pues es uno de los más antiguos que se encuentra todavía en Lima. Estas lápidas son particularmente para mí muy interesantes, nos muestran el lugar de entierro de José Bernardo Tagle y Portocarrero y Mariana Echevarría de Tagle, su esposa, ¿no? Un poco para entrar en contexto tal vez a los que no son de Perú y no saben muy bien la historia de ellos. José Tagle y Portocarrero fue el segundo presidente del Perú, ¿ya? Fue uno de los que apoyó económicamente, políticamente, la independencia del Perú. Y fue muy cercano a don José de San Martín, el general argentino que nos libertó, ¿no? Sin embargo, él, en toda esta carrera política, en la cual le tocó todavía lidiar con una época muy difícil, porque en su gobierno, en 1824, todavía estaba la amenaza de las fuerzas realistas, los españoles que querían recuperar su poder en Lima. Por tanto, él no las tenía todas consigo y se tuvo que aceptar la llegada de Bolívar, Simón Bolívar, que también se conocía como el otro libertador, ¿no? Aquí en el Perú. Tagle un poco dejado de lado y viendo que muchas cosas por las cuales había luchado ardorosamente habían sido dejadas de lado, como he mencionado, comete un error garrafal, ¿no? Según la historiografía. Renuncia a la presidencia, recuerdan que era el segundo presidente del Perú, y además se declara súbdito de la corona española. Es una traición total a la patria que él mismo había ayudado a crearse, ¿no? Por tanto, él es defenestrado del poder, por supuesto, y finalmente muere esperando un barco que se lo iba a llevar a Europa en una fortaleza llamada el Real Felipe, en el Callao. Una muerte donde además murió junto a miles de personas, ¿no? Una catástrofe humanitaria, si quiere llamarse así, muchos murieron de enfermedades terribles. Y fue enterrado en una fosa común, en una playa llamada la Mar Brava, aquí en el Callao. Una zona un poco difícil también hasta el día de hoy para poder acceder. Sus restos y los de su esposa fueron recién retirados en 1853, como menciona aquí la lápida, y hoy descansan en un sencillo cuartel, en unos sencillos nichos, en la parte antigua del cementerio general. Están enterrados los restos de ambos juntos, y vean ustedes acá el detalle, ¿no? Ambos se dan la mano, ¿no? Por decir así, en este dibujo que se hizo sobre esta división, nuevamente el reloj con alas, ¿no? Que el tiempo se nos va, así como se nos está yendo el tiempo de la charla. Vamos a acá avanzar. Aquí ya una fotografía más que nada artística, podría decir. Por ejemplo, esta tumba o este mausoleo tal vez fue uno de los primeros más importantes que se hizo. Fue nada menos que el del presidente Ramón Castilla. Ramón Castilla es más conocido a nivel latinoamericano como aquel que dio la ley de abolición de la esclavitud. Un par de años antes
que en Estados Unidos, que Abraham Lincoln, por cierto, ¿no? Se dio aquí en el Perú, y en muchas partes de América se le recuerda a él, pues, ¿no? Como el padre de la libertad, los esclavos y todo ello. Él está enterrado en esa tumba con evidentes elementos neoclásicos, un soldado romano, las 4 virtudes cardinales también, la fortaleza, la prudencia, en fin, que adornan su mausoleo y su cripta. Además, esta escalera que ven aquí al centro, estas rejas, conduce a una escalera. Hay que mencionar que aquí en la tumba, o en el mausoleo, o en la cripta de Ramón Castilla, estuvieron durante un buen tiempo depositados muchos de los restos que después serían llevados a la cripta de los Héroes, de la que hablaremos en un instante. Aquí la tumba de otro importante presidente peruano, don Augusto B. Leguía. Para los que están en el extranjero, Augusto B. Leguía es muy reconocido aquí en el Perú por ser uno de los presidentes del siglo XX que modernizó la ciudad de Lima. Muchos dicen, no saben si fue presidente o alcalde, porque él realizó las principales obras, como repito, de avenidas, monumentos en la ciudad. Y por eso he querido, en todo caso, mencionar o hablar de él, ¿no? En ese espacio. La cripta de los Héroes es este fabuloso edificio, inaugurado en 1908, con esculturas, ¿no? Réplicas de otras muy importantes del mundo, como esta Gloria Victis de Antony Mercier, cuya réplica se encuentra aquí en Lima, que está ubicada y que fue construida para depositar los restos de los que murieron en la Guerra del Pacífico, ¿ya? Una guerra que nos enfrentó contra Chile, ¿no? Junto con Bolivia, en el siglo XIX. Muchos de los restos que se encuentran hoy en el interior de esta cripta estuvieron, como mencioné hace un instante, en la tumba de Ramón Castilla. Ven ustedes las dimensiones de la cripta a comparación con los demás mausoleos, ¿no? Sin duda, aunque también la foto hace lo suyo en realidad, la foto de Enel Tipián, pero sí es un edificio impresionante. Además lo vimos en la fotografía aérea, ¿no? Que les mostré al principio. Aquí un poco el interior, ese gran vitral, no se escatimó gastos para la suntuosidad que un edificio que recibiría a personajes vinculados a este episodio de nuestra historia tendría, ¿no? Vitrales, mármol, bronce, y los principales personajes de la historia enterrados en su interior. En este primer nivel se encuentran unos catafalcos donde se encuentran los restos de Miguel Grau, máximo héroe de la Marina en el Perú, y Francisco Bolognesi, ¿no? También lo mismo en el ejército peruano. Un altar con una cruz y luego una serie de lápidas o placas con nombres de todos los que dieron su vida para este episodio, ¿no? Aquí otra fotografía más al ángulo derecho que nos muestra también en la parte ya inferior, subterránea, la tumba de Cáceres, ¿no? También un militar muy vinculado a este episodio. Si uno entra a la cripta y levanta la mirada, se puede dar de vista con este maravilloso mural, ¿no? Sin duda un mural espectacular, que nos recuerda un poco tal vez la tradición esta de los murales pintados en el techo y que hayamos descrito en la capilla original, ¿no? La que pintó José del Pozo. Bueno, salvando las diferencias en cuanto a motivos y personajes, aquí se ve a la patria, ¿no? Un ángel llevando un pabellón patrio, ¿no? Entregando, y unos angelillos llevando las guirnaldas, ¿no? De la victoria, quizás para ser entregadas a los que dieron su vida en este episodio. En la parte subterránea de la cripta, una serie, pues, ¿no? de personajes, de los que hoy, por ejemplo, se encuentran nombres de avenidas, se encuentran nombres de jirones en muchas partes de Lima, porque muchos de ellos se encuentran en este lugar, y una vez más, las lápidas, ¿no? Con los nombres de todos los que dieron su vida. Trató de no dejar a nadie fuera. Por ejemplo, hay una lápida aquí en este lugar que no tiene nombre. Dice sencillamente Sweet Baby, dice, ¿no? Una, obviamente, dulce bebé, ¿no? Quizá haya sido el apelativo de un ingeniero o un marino, tal vez inglés, ¿no? O norteamericano, que murió en esta guerra, ¿no? Sweet Baby. En otra lápida dice, ¿no? Un sacerdote. No se sabe el nombre, pero se recuerda a él, ¿no? Como un sacerdote enterrado allí. También las mujeres, en fin. Un espacio, sin duda, que si un día lo visitan y lo ven pues con estos ojos, ¿no? de conmemoración a la muerte de esta gente, sin duda te escarapela la piel, ¿no? Aquí otra foto, pues parece que se me coló. No se me coló, es también la visita que hicimos con María Laje y del Tipián, aquí en un descanso, luego de escucharme hablar del cansancio de los personajes aquí en la cripta de los héroes. Esta fotografía nos muestra lo que hoy se encuentra en lugar de la antigua capilla octogonal. En los años 30, siendo arquitecto y director de la beneficencia Rafael Marquina, se decidió demoler la antigua capilla. Un poco las razones fueron porque sus dimensiones ya habían quedado muy pequeñas para la cantidad de gente de un cementerio cada vez más grande que iba a escuchar las misas. Por tanto, se hizo esta estructura con un baldaquino, ya sin paredes, abierta, ¿no? Donde por supuesto se encuentra todavía la imagen
del Cristo yacente, y que alguien ha puesto en el chat fue cambiada, ¿no? Voy a leer después sus mensajes del chat en años posteriores, ¿no? Esa es la imagen la imagen de la capilla, en todo caso ahora baldaquino, de ingreso, y acá la imagen antigua, como se veía desde el interior, ¿no? Vean ustedes las diferencias en cuanto a la arquitectura, estructura, la planta octogonal que dijimos en toda la explicación, ¿no? Siguiendo los postulados de Sebastián Serlio, como mencionamos al principio, ¿no? En cuanto a tumbas o entierros o mausoleos, podemos decir pintorescos o con una historia detrás, podemos mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, esta, que pertenece a Sofía Bergman de Dreyfus. En realidad es una tumba espectacular, se puede ver allí, pero es un cenotafio, está vacía, ¿no? Y estuvo originalmente no en el Cementerio General de Lima, estuvo en el interior o en el patio principal de otro lugar en Lima, un hospital, que se iba a llamar Hospital Santa Sofía, justamente construida por Augusto Dreyfus. Para el que no conoce, Augusto Dreyfus fue un personaje muy importante, asociado a los empréstitos y al guano en el Perú. Para muchos fue el hombre más rico del mundo en su momento, ¿no? Bueno, la esposa de él fallece en París, él ordena hacer una tumba espectacular, como vemos, en el interior del hospital que llevaría su nombre, ubicado en una avenida llamada Grau, en Lima, pero nunca pudo llegar el cuerpo, por tanto quedó como un cenotafio que luego se va a trasladar, como vemos, al cementerio general. Acá vemos en la parte de atrás, la parte superior, ¿no?, de la cripta de los héroes, de la que hemos hablado hace un instante. Aquí vemos a Sebastián Pino, mi hijo, señalando otra de las tumbas pintorescas, por decir así, del cementerio, ¿no? Una tumba en 1 metro cuadrado, que es la que guarda los restos de José Santos Chocano, ¿no? Aquí una lápida en la que un poco se replica la frase de él, ¿no? En 1 metro cuadrado he de ser enterrado de pie. Dicen que está enterrado aquí de pie, ¿no? Chocano, sin duda es una de esas tumbas bastante curiosas, por decirlo menos, del cementerio general. Otra es esta, de la familia Batista Duarte. Está ubicada cerca de la puerta 4 y ven ustedes que en la lápida ha puesto en relieve, ¿no?, a todas las mascotas y animales que tuvieron en vida, ¿no? Es una familia muy amante de los animales, en honor al Perú usa los animales, dice acá. Y acá están todos sus mascotas, sus gatitos, sus perritos, sus caballos, sus aves, con los nombres que tuvieron, como un homenaje, más allá de la muerte, en todo caso, su familia que amó a los animales. Finalmente, no podíamos terminar esta exposición sin hablar tal vez de uno de los santos populares más famosos del cementerio general, el famoso niño Ricardito, Ricardito Espiel, ¿no? Aquí en esta escultura de mármol, que es una recreación de una fotografía del estudio Curret, un famoso estudio aquí en Perú, que registró imágenes de muchos miembros de la sociedad limeña del siglo XIX. Aquí está enterrado él, o comparte espacio con su padre, llamado Ricardo Espiel. Acá ven Ricardo Espiel y este es Ricardito Espiel. Pero, ¿cómo se volvió él un santo popular? Bueno, se dice que hace más o menos 20 años, una señora estaba rezando pues frente a esta escultura, alguien se le acerca y dice, oye señora, disculpe, ¿no? ¿Usted es su familiar? Porque esta escultura es muy antigua. Y la señora le dijo, no, yo le rezo porque lo veo muy tierno, ¿no? Y mi hijo perdió el trabajo y le pido si por favor que esta almita, ¿no?, puede ayudarlo a conseguir trabajo. Y sí, ayudó a su hijo a conseguir trabajo y por eso le había prometido ir y rezarle y dejarle flores. Esta historia que parece una historia pintoresca, ¿no?, tomada pues del pueblo, digamos, un poco del pensamiento popular, caló. Y vean ustedes hoy cuántos agradecimientos en estas placas, ¿no?, de acrílico colocadas detrás. Y les cuento que esto lo han limpiado hace poco, ¿eh?, y de nuevo se ha vuelto a llenar, ¿no? Constantemente tiene flores frescas y hasta le celebran sus cumpleaños, por cierto, ¿no? Ahora la beneficencia ha creado un evento llamado el cumpleaños del niño Ricardito, donde aquí se hace una fiesta infantil con niños, ¿no? Le ponen ahí su gorrito, y bueno, son también parte de las historias que los cementerios en el mundo no son ajenos. Aquí hay unas lecturas recomendadas, las cuales también he tomado un poco de información. Es el libro Patrimonio y Memoria, el Cementerio General de Lima. Está digitalizado en internet, lo pueden buscar, es de María del Carmen Fuentes. Hay un libro muy interesante llamado Matías José Maestro, arquitecto, escultor, pintor, músico, escritor, vitoriano olvidado en la memoria de la ciudad. Un libro de José María González de Zárate, Jesús María, perdón, es el nombre, pero José ahí es Jesús María González de Zárate, y que fue publicado justamente por el Ayuntamiento de Vitoria, ¿no?, como un homenaje a este vizcaíno vitoriano que dejó su huella en la arquitectura y en el arte al otro lado del charco, en este caso pues en Lima. El libro Museo, Cementerio, Perpetuo Maestro
publicado en 2017, lo venden en el Museo de Sitio del Museo Cementerio General, y este libro que lo consulté en una biblioteca, Documentos Históricos del Perú, de Manuel de Odriozola. Ahí se hace una descripción muy detallada de la fecha de inauguración del cementerio, de los detalles que yo también, a grosso modo, pues he estado compartiendo. Muy bien, espero que la